Jesús. La cruz significa para nosotros proceso, desierto, experiencia de dolor que lleva a un triunfo inminente, y eso fue lo que hizo nuestro Señor. Acompáñenme en Juan capítulo 11, verso del 1 al 44. Vamos a leer un poquito de la Biblia esta mañana. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús respondió: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró sobre sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron:
¿No podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desátenle y déjenle ir. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a nuestro Señor, que sana, salva, resucita. Para Él no hay nada imposible. Y usted, si quiere, puede decirle al hermano: hoy me leí casi un capítulo de la Biblia. Gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo que nada más leía 3 líneas de la Biblia? Hoy se leyó casi un capítulo. Lo felicito. Ahorita le entrego su diploma cuando salgamos. Mire, este mensaje el Señor lo puso en mi corazón hace unos días. Y hace unos días yo sé que también la iglesia estaba orando por nosotros. ¿Quién oró por nosotros cuando estábamos enfermos internos? Déjame mirar lo que tiene la mano abajo. Mi esposa y yo estuvimos fin de año complicado de salud con un tema de dengue. Y para nosotros fue bastante delicado. En el caso mío estuve bien delicado. Y yo sé que la iglesia, los hermanos estaban ahí clamando a Dios por nuestra salud. Y en medio de este proceso el Señor me dio este mensaje. Dije: cuando tenga la oportunidad de predicar, este será el mensaje. Y la palabra dice, el título que he puesto: por amor a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque casi siempre cuando estamos en un proceso, en una dificultad, cuando estamos en medio de una prueba que ataca nuestra carne, nosotros carecemos de esa palabra fresca que nos haga recordar que el Señor está ahí y que no estamos solos. Cuando tú estás en una enfermedad y cuando llegas en un estado en el que tú como que pierdes el ánimo, te sientes tan débil y tan solo, tú puedes caer en esa tentación de pensar: óyeme, pero el Señor se olvidó de mí fue. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo oro y no pasa nada. Y en ese momento tenemos que entender esto que yo le voy a compartir esta mañana. Esta lectura tiene muchos puntos muy interesantes, y yo le pido al Señor que me dé la sabiduría para traerle los puntos claros y precisos como Él puso en mi corazón. El primero es que si vemos el contexto en el que se desenvuelve este escenario, hay un enfermo que el Señor quería mucho, llamado Lázaro. Marta y María, que eran sus hermanas, cuando tienen esta dificultad de enfermedad, no una enfermedad sencilla, porque cuando le da una gripecita, usted viene a la iglesia y usted dice: bueno, la gripecita se me va a pasar. Cuando quizá tiene un dolor de barriga, toma algo y se le quita. Pero cuando es una enfermedad que usted va viendo como que los ojos se le van poniendo medio lejos a uno. Yo perdí como 15 libras, mi hermano, y ya las plaquetas bajaron como a 19,000 y el mínimo era 150, y cada vez que yo veía bajaban y bajaban y bajaban, y la gente me llamaba y a este remedio y a aquello. Uno de los hermanos de aquí me llevaron paloma. La hermana, ¿dónde está la hermana que me llevó una paloma a mi casa? La hija de la hermana Rosa. Allá está mi hermanita, Dios te bendiga. Y los hermanos me decían: tome esto, tome aquello. Y yo me tomaba todo lo que me decían. Y usted sabe qué pasaba. Desde que me tomaba algo, la plaqueta seguían bajando. Seguían bajando y seguían bajando. Y llegó un momento dentro del proceso que, orando al Señor, sentí eso en mi corazón, que el Señor puso y dijo: las plaquetas subirán cuando yo diga que van a subir. Y desde ese día le dije a mi esposa: de hoy en adelante no me voy a tomar absolutamente nada, que bajen a donde tengan que bajar la plaqueta. Y eso era bajando, 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 y yo muriéndome
muriéndome por pedacitos, pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí y entendí el propósito por qué Él estaba ahí. Porque cuando Él iba a subir la plaqueta, también me lo susurró mi corazón. Y cuando fueron a hacer las pruebas de sangre, que te sacan muchísima sangre en esos procesos, yo espero que no haya médico aquí de eso que le gusta sacar sangre. Cuando fueron a sacar la sangre de ese día, le dije a la enfermera, y mi esposa es testigo, esa fue la última que usted sacó, porque ahí va el milagro, eso va a subir. Automáticamente vinieron con los resultados, vinieron la plaqueta sin beber nada. Entonces cuento esta experiencia porque de aquí el Señor trabajó mi vida y es probable que trabaje la tuya esta mañana. ¿A quién nosotros estamos clamando cuando llega la dificultad? ¿Hacia dónde nosotros nos dirigimos cuando llega el problema a tu vida? Fíjate que en el verso 3 habla muy claro de que Marta y María automáticamente vieron a Lázaro estar en una condición de enfermedad extrema para muerte. Clamaron a uno que ella sabía que tenía la autoridad, y dice que hicieron de una vez las diligencias para enviar ¿a dónde? A donde estaba el maestro, que dijeran: mira, Lázaro está enfermo. ¿Por qué? Porque el tener una visión clara de dónde y hacia quién nosotros tenemos que dirigirnos va a ser fundamental para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Hay muchos que cuando llega la dificultad, o llega una enfermedad, o llega cualquier tipo de proceso, no acuden hacia donde tienen que acudir. No acuden hacia la fuente verdadera, no acuden hacia nuestro Señor. Primero van a consultar a alguien, primero van a buscar opiniones humanas, primero van a buscar ayuda humana, pero se le olvida hacia dónde tienen que dirigirse. El primer punto es hacia dónde te diriges. Marta y María decidieron dirigirse al Señor, porque ellas sabían que si el Señor estaba ahí, ya el problema estaba resuelto. Ya estaba resuelto. Señor, mira, Lázaro, el que tú amas, el amigo tuyo, está enfermo. Basta con que tú lo sepas. Yo estoy tranquilo con que tú lo sepas. Esta mañana, si el problema que tú traíste y entraste por esa puerta lo tienes para ti todavía, yo te invito a que le digas: Señor, quiero hacerte partícipe de esta situación, porque basta con que tú lo sepas. Basta con que tú lo sepas. Y yo sé que si tú lo sabes, el problema va a empezar a tener solución. Amén. Fíjese que en los versos, y vamos a ir desmenuzando esta lectura preciosa pedacito a pedacito. En los versos 4, 5 y 6 pasa algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, como le mencionaba hace un momento, nosotros tenemos tanto deseo porque ese problema o dificultad se resuelva, que a veces hasta ponemos fecha, a veces asignamos momento, a veces asignamos tiempo. ¿Sí o no? A veces usted tiene una dificultad y usted viene a la iglesia y voy con toda la fe del mundo y me arrodillo porque yo sé que cuando vaya a orar eso se va a resolver. O me voy a poner en ayuno porque cuando yo me ponga en ayuno sé que eso se va a resolver. Y oramos con tanta energía y con tanto fervor. Pero ¿sabe qué? Va a ocurrir el milagro en el tiempo no tuyo, sino en el tiempo de Dios. Por eso cuando llegan a Jesús, estas personas que van a informarle le dicen: maestro, Lázaro está enfermo. El Señor sabía que Lázaro estaba enfermo, y sabía tanto que sabía que se iba a morir. Pero mire lo que hace el Señor. Una actitud impresionante. Dice que decidió esperar 2 días más. Cualquiera de ustedes lo llaman: un hermano está enfermo, y salen como salió mi hermanita a llevarme la paloma volando, y otro, y el hermano preguntando y escribiendo, y todo el mundo por hacer algo, y tómese esto y tómese aquello. Todos queremos hacer algo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad y en el tiempo nuestro. Pero el Señor, que todo lo ve y sabe cuándo te conviene, entonces acomoda todo para que el milagro ocurra en el tiempo de Él, para que su propósito y su gloria pueda activarse de la manera que Él quiere que se active. Y fíjese que dice que esperó 2 días. Y usted dice: wow, pero el Señor no. Esa gente que fueron donde Jesús, me imagino que se fueron un poquito hasta decepcionados, porque no es cualquiera. Estamos hablando de que Lázaro, me imagino que cuando él esperaba, todo el mundo decía: Señor, pero acuérdate, es tu amigo Lázaro, no es cualquier alma de la iglesia, no es cualquier hermanito, no, es Lázaro. Es Lázaro, tu amigo.
Y el Señor calmadamente decide esperar, ¿cuántos? 2 días más. ¿Por qué? Porque Él sabía que todavía no era el tiempo. A veces tu dificultad y tu proceso, el Señor decide que se alarguen 2 días más. Y tú en medio de esos 2 días te desesperas, pierde la cabeza, pierde la fe, pierde la esperanza, pierde todo. Pero el Señor dice, decido esperar 2 días más. Y usted verá para qué. Usted verá para qué. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control y el dominio del tiempo. Él sabe lo que te conviene en el momento que te conviene. Yo recuerdo que las fiebres empezaron un sábado. Y el día más crítico fue un jueves. Sábado a jueves iba como empeorando. A mi esposa también le dio muy difícil, pero a mí me dio un poquito más duro. Parece que el Señor quería trabajar algo más profundo conmigo. Y permitió que ese dengue diabólico, el Señor los reprenda. A nadie le ha dado dengue aquí, gracias a Dios. ¿Le ha dado dengue a alguien? Levante la mano. Eso trae como un paquete diabólico que cuando te da es como mucha cosa en una. Y cuando ese tiempo iba pasando, cada día era un día más difícil, más doloroso, más fiebre. Las fiebres me duraban siempre. El dolor en la cabeza era insoportable, nunca se quitaba con nada. Los temblores eran tremendos, me medicaban cada 8 horas y solo duraba 4 horas el efecto de la medicina. Y el otro tiempo yo temblaba así en la cama, como si fuera una cosa de esa que vibran, un celular vibrando. ¿Y qué hacía yo? Lo que hace cualquier cristiano. ¿Qué? Orar. Pero no cualquier oración. Oraba ¿cómo? Con fervor, con energía, con la poquita fuerza que tenía me tiraba y me dieron mareo y ahí caía y me dieron de todo y todo pasaba y yo oraba y oraba y oraba. ¿Y qué ocurría? Nada. ¿Por qué? Porque yo oraba pensando que mientras más yo oraba, eso se iba a ir eliminando. Es cierto que el Señor activa los milagros, pero los milagros ocurren cuando Él ordena que ocurran. El día miércoles era un día muy difícil. Yo recuerdo que estaba con unos temblores y aquí le voy a contar una de las primeras cosas que recibí del Señor. Estaba orando mucho. Yo empecé a orar desde que empezó con la enfermedad y el Señor estaba ahí conmigo, pero yo no veía activarse todavía ese milagro. Y una de las cosas bonitas que me pasaron y de las enseñanzas que recibí y las comparto con ustedes fue que una noche, martes o miércoles, yo estoy en la cama con los temblores ahí, con poco ánimo. Y de repente yo veo que entra un ministro a mi habitación. El ministro está aquí sentado. Párese, ministro, para que lo vean. Yo veo que entra ese ministro. Dele un aplauso. Yo veo que están en el comedor y entra ese ministro. Y yo estoy ahí medio ya perdiendo las fuerzas. Y veo que entra mi hijo Eduardo. Y viene con el celular de su mamá y pone una alabanza en la esquina de la cama. Yo digo, bueno, tal vez él quiere escuchar una canción. Pero el propósito no era la canción. Era el propósito de lo que había dentro de ese muchachito. Yo estoy ahí con poco ánimo y de repente veo que se para encima de la cama y empieza a declarar sanidad. Dice, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú sanes a mi papá en el nombre de Jesús. Y empieza a orar por mí. Yo dije, Dios mío. Y empezó una administración que ni él mismo lo va a entender. Yo espero en Dios que él entienda y que eso no se le olvide lo que Dios hizo por él. Yo empecé a sentir una presencia. El ambiente estaba bellísimo. Yo la fiebre la tenía, pero no la sentí. El gozo del Espíritu Santo entró en mí. Empezamos a hablar en lengua. Empezamos a recibir la gracia. Esa noche fue poderosa. Tan poderosa que él fue ministrado y descansó. El Señor lo tuvimos que acostarlo porque la presencia fue tan grande en él que esa noche Dios lo usó para ministrar mi vida. Y agárrese con lo que voy a decir. El Señor me dijo esa noche: esto que estás viendo, esto que está pasando en tu familia, no hay que esperar a que llegue una enfermedad para que provoquen esto.
No hay que esperar que llegue una enfermedad para que tus hijos clamen. No hay que esperar una enfermedad para que tú tengas ese ambiente de adoración en tu casa. No hay que esperar que te llegue un momento difícil para que tú vengas a clamar con llanto, con energía y con fervor ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil venir a buscar al maestro cuando estamos todos despedazados. Pero cuando nos sentimos con un chin de fuerza, nadie se acuerda de orar. Y el reto mío está ahora mantener esa adoración en mi casa. Pedirle a Dios que podamos repetir eso cuantas veces sea necesario, sin que el dengue llegue a mi casa a provocarlo. A veces es necesario que el Señor mande el proceso, porque lo hace por amor a ti. Recuerda el título: por amor a ti. Todo lo que pasa es por amor a ti. Y en el verso que le sigue, fíjese como en el 8, 9 y 10, el Señor dice una palabra clave. Los discípulos están un poco asustados porque donde estaban en Judea, días antes habían querido apedrear al Señor. Y ellos dicen: Señor, ¿cómo ahora de repente tú quieres volver a donde te querían apedrear? No lo entendemos. Y el Señor les pone una parábola ahí y dice: miren, el día tiene 24 horas, 2 y 12, pero hay una parte del día que es oscuro y otra que es claro. Pero el que anda en la oscuridad puede tropezar fácil. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Pero el que tiene la luz, entonces no va a poder tropezar, porque la luz evita que usted tropiece. Yo no sé si usted sabe, pero esta mañana Cristo le quiere decir: yo soy la luz verdadera que necesita estar presente en tu vida. Yo soy la luz verdadera que va a evitar que tú tropieces, que tú caigas, que tú puedas caer en ese momento de dificultad en el que te lleva incluso a poner en duda la presencia y el poder glorioso de nuestro Señor. Y dice el Señor: el que anda en luz, no hay problema. Procure, mi hermano, que en medio del proceso y la dificultad, la luz de Cristo no se aparte de usted. Porque usted podrá incluso morir, y si muere, se va con él, como decía el pastor Luis. Pero procure que la luz de Cristo esté en usted en medio de esa dificultad y ese proceso. Dice el tranquilo, tranquilo. Y empieza a hablarle a los discípulos y a explicarle que Lázaro estaba durmiendo y que era necesario ir a despertarle. Incluso lo vio como medios confundidos y se lo dice un poco más claro y le dice: Lázaro ha muerto. Pero ellos en su humanidad, cuando él le decía Lázaro está durmiendo, dice: Señor, pero si es un sueñito, es Lázaro ahorita se va a levantar, si está durmiendo que está. ¿Por qué? Porque hay muchos que el Señor va a querer revelarle, pero no van a poder entender porque están intentando entender con los ojos humanos. El Señor lo que quiere hacer en tu vida, tú tienes que entrar en la parte espiritual y verlo desde una dimensión espiritual, no desde la dimensión de los humanos. Si tú piensas que el milagro va a ser tal cual tú te lo imaginas, es muy probable que te lleves una decepción, porque como se lo imagina Dios es diferente. Y él declara una palabra que para mí es parte central en este mensaje a los discípulos, cuando dice: tenemos que ir porque Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes que yo no hubiese estado ahí. Y entienda esta parte, mi hermano, empiece a recibir lo que hace el Señor por amor a los que ama. Dejó que Lázaro muriera solamente para crear una ventana en los que estaban ahí, para ayudarlos a creer. Para ayudarlos a creer. El Señor nos ama tanto que nos facilita el medio para que podamos creer. Si no creemos por fe, entonces vamos a creer por los milagros que Él ha hecho, pero Él nos va a ayudar a creer. Y dice: me alegro que yo no había estado ahí con Lázaro, porque si Él hubiese estado, ¿qué pasa? Se sana Lázaro y no muere. Pero él dijo: decido no estar porque el milagro lo quiero hacer en grande. Lo que el Señor va a hacer en tu vida es en grande. Deja que el proceso llegue a su fin, porque mientras más cerca del fin está, más grande va a ser el milagro de Dios sobre ti. Y le dice: yo me alegro que no estuve ahí por ayuda y por favor y por la gracia y por la misericordia. ¿Pensando en quién? En ustedes. Si hubiese estado ahí,
él hubiese sanado, pero decidió dejarlo llegar hasta el extremo. ¿Cuántos son los que pierden la fe llegando al extremo? Cuando están en el proceso de la dificultad, cualquiera que usted esté pasando, puede ser salud, puede ser financiero, puede ser de depresión, puede ser de soledad, de lo que usted quiera. Yo no sé el proceso suyo, pero mientras más cerca de usted vea como que ya se está acabando todo, justo ahí aférrese más al Señor, porque está a punto de ver la victoria. Si está agarrado de Él le dará la victoria. Amén. Todo lo permitió para ayudarlos a creer. Pero fíjense que en medio del proceso siempre van a haber aquellos que no van a tomar la misma actitud. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas ocurran a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y mire, en medio de esta situación lo que hace Tomás. Los discípulos ya estaban decididos a ir con el Señor, pero Tomás, típico de Tomás, y ya hemos conocido muchísimo de Tomás, dice Tomás: no, pero esto no lo entiende nadie, parafraseando: vámonos para que nos maten también. Así mismo dice: vámonos para que muramos con Él, porque hay gente que va a tomar una actitud de muerte, una actitud de rendimiento. Hay quienes en el proceso se van a rendir antes de ver el milagro. Hay quienes no van a soportar la prueba y van a decidir tirar la toalla antes de que el Señor haga el milagro en él. Y Tomás decide declarar una palabra de muerte antes que declarar una palabra de vida. Fíjese, eso fue Tomás. Y espero que quizá a usted no le pase. ¿Cuál es esa palabra de muerte? Que en medio del proceso tú te rindas, que en medio del proceso tú te apartes del Creador, que en medio de la dificultad. ¿Cuántos son los que llama el Señor y ante la primera pruebita se perdió el hermano, no lo volvimos a ver más? Ante la primera dificultad se fue el hermanito, no volvió más a la iglesia. Ante la primera oportunidad de demostrar en quién tú has creído, tú en vez de permanecer, lo que hace es que huyes. Y la prueba lógicamente vienen impulsadas por el enemigo, pero son permitidas por el Señor. Dice la palabra que nada se mueve sin que Él lo permita. Todo lo que ha permitido o todo lo que ha llegado a tu vida, adivina, el Señor lo ha aprobado. ¿Por amor a quién? A ti. Aunque tú no lo entiendas, es por amor a ti. Pero depende de tu actitud. Si decides tomar una actitud como lo que tomó Tomás y rendirte y declarar muerte: no, ya yo me jodí, ya yo estoy destruido, ya yo estoy acabado, ya yo no tengo que ir a la iglesia porque ya yo me retiré, ya yo estoy descarriado, yo por ahí no paso. No. En quien hemos creído es un Dios que liberta al cautivo, sana a los enfermos, da vida a los muertos y restaura al que se encuentre en un estado de dificultad. Amén. ¿Qué actitud tomarás tú esta mañana con el proceso en el que el Señor ha permitido que tú estés? Todo lo que ha llegado a tu vida ha sido parte del propósito de Dios, siempre y cuando seas de aquellos que le aman. Porque dice que todo obra para bien, pero ¿es para quiénes? Para aquellos que aman a Dios. Si tú le amas a Dios, si tú has abierto tu corazón para que Él esté en tu vida, entonces todo obrará para bien, aunque tú no veas ese bien en el tiempo tuyo. Pero la actitud va a ser una actitud en la que tú vas a decirle al Señor en quién tú has creído. Fíjense que en los versos 21 y 32 hay una coincidencia en Marta y en María. Y ella dice: si hubiese estado aquí. Mire que Marta y María habían sido adoctrinadas por el mismo Señor. El Señor había ido cantidad de veces ahí. Incluso resalta la palabra que esta María era aquella que había perfumado al Señor y la pone en un escenario en donde recibe enseñanza de Él. Y ella dice en una palabra que es la misma en ambos comentarios. Y dicen: si tú hubieses estado aquí.
¿Por qué? Porque en ese momento ellas estaban siendo limitadas a una presencia física de Jesús. En ese momento ellas estaban limitadas a ver una presencia de Jesús física, pero carecían de entender que no tiene que estar físicamente para que el milagro sea activado y para que el problema en el que tú estés sea liberado, porque Él está en todo lugar. Y hoy tú y yo tenemos el privilegio del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Porque a veces pedimos algo y queremos ver la presencia misma del Señor. Y tranquilo, aunque tú no lo sientas en ese momento, aunque tú no lo veas en ese momento, Él está tan presente que sabe cada detalle de cada cosa que está pasando en tu vida. Yo sé que Lázaro enferma, yo sé que esa enfermedad es para muerte, pero también sé que la piedra se moverá cuando Él declare la palabra de vida sobre ese muerto. Entonces hay que entender, aunque no lo vea, Él siempre está y está tan cerca que también se identifica contigo. Vemos en el verso 33 y 35 que dice la palabra que Jesús se conmovió, y muchos dicen Jesús lloró a Lázaro. Y sí, lloró a Lázaro, pero antes de llorar a Lázaro hay una expresión que nos da el Señor de sentimiento, porque dice que cuando vio a Marta y a María llorando, y cuando vio a los judíos que estaban con ella llorando, se conmovió, porque no tenemos un Dios que no siente. No tenemos un Dios que está allá solamente en el trono. No tenemos un Dios que está solamente ahí arriba en los altares. Tenemos un Dios que se baja del púlpito y va y te abraza y te entiende y te conoce. Y dice que se conmovió porque sintió el dolor de Marta y de María y de aquellos que lloraban. Adivina que, mi hermano, cuando algo te está doliendo a ti, por fuerte que te duela, también lo siente el Señor, porque Él te ama. Cuando tus lágrimas salen, cuando tu corazón está roto, cuando te sientes decepcionado de la vida, cuando no tienes esperanza, el Señor está sintiendo ahí junto contigo, aunque tú no lo veas. Ahí Él está contigo. Se está conmoviendo, está llorando tus lágrimas también. ¿Cuántos tenemos tiempos en los que nos sentimos que en una dificultad tan grande que a veces quizá perdemos la esperanza? Pero ahí el Señor está y no te dejará solo. Dale un aplauso al Rey. Mi hermano, en medio de tantas cosas bonitas, siempre vienen los momentos de dificultad, así como la decisión de Tomás y esa actitud. Pero en el capítulo 12 hay un verso que quiero saltar y leerlo. En el capítulo 12 de Juan, del 9 al 11, mire lo que dice. La gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matarle también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Uno de los eventos que va a ocurrir cuando el Señor empieza a obrar poderosamente en tu vida es que otros no podrán aguantar ese milagro glorioso que el Señor está haciendo. Otros van a querer criticar, otros van a querer dañar, otros son los que van a querer verte hundido. ¿Por qué? Porque no soportan ver la gloria de Dios que se ha cumplido en tu vida. Estabas en el proceso por un tiempo más largo, por años, pero cuando ven que Dios te dio la victoria, muchos son los que van a salir a acabarte. Muchos son los que van a querer que eso sea falso, porque dice que cuando vieron el milagro de Lázaro, no se alegraron de ese milagro, sino que se distorsionó su mente, se llenaron de rabia, se llenaron de envidia, porque a través de ese milagro muchos son los que van a empezar a creer ahora. Lo que el Señor está cumpliendo en tu vida es para que muchos vengan y crean. El proceso en el que te ha metido el Señor es para que muchos vengan
vengan y crean. Esa dificultad, por grande que tú la veas, es porque esa dificultad se convertirá en el testimonio que otros necesitan para venir a creer al Señor. Denle un aplauso al Rey. En medio de la dificultad, ore con intensidad, sí. Pero cuando se pase la dificultad, siga orando con la misma intensidad. Eso me dijo el Señor. En medio del proceso yo oraba, pero el Señor me dio mi par de cajetazos. Sigue orando con esa misma intensidad. Sigue orando. Y yo aquí saqué 4 enseñanzas de mi proceso. Y yo le pido que del suyo usted también saque las enseñanzas en este día. El primero, orar con la misma intensidad. No importa que usted esté en medio del proceso o esté en medio de la victoria. Aleluya. Segundo, trate de llevar su carne al sacrificio. En este tiempo estamos en un tiempo bellísimo de ayuno. ¿Quiénes están en los 40 días de ayuno? Gloria al Señor. ¿Sabe que el Señor también trató conmigo en ese tiempo? Porque llega una etapa que usted no puede comer absolutamente nada. Cuando yo estaba ahí, hasta el agua me inflamaba. Se me inflamaron mucho el hígado, el páncreas. Se le inflama todo a usted. Y hasta el agua me caía pesadísimo. ¿Y sabe qué me dice el Señor? Ahora es tiempo del ayuno aquí. Pero como un ayuno por Él, decidido por Él. Ahí tuve que ayunar, perdí como 15 libras. Me metió el Señor en ayuno involuntario. ¿Por qué? Porque es necesario que el Señor te lleve al extremo para purificar y para sacar cosas grandes. Yo estaba ahí en medio de en la clínica cuando estaba ingresado, y tengo un pastor con el cual también apoyamos en San Francisco una obra que hay allá. Y el pastor llega y me ve con suero y medio debilucho, y llega y lo que hace es que se ríe. Digo yo, bendito sea Dios. Dije, ¿qué le pasó a este varón? Dice, varón, eso es una pruebita. De ahí lo va a sacar el Señor más fortalecido. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, varón o hembra o sierva o siervo de Dios? Eso que te está pasando es una pruebita. De ahí te sacará el Señor en victoria, glorificado, y para que otros puedan ver que en el Dios que hemos creído es un Dios que nos levanta de cualquier situación en la que nos encontremos. Por eso cuando la hermana que estaba aquí dirigiendo dijo, si vienes enfermo, declara que saldrás sano. Si vienes con ataduras, declara que esas ataduras se caerán. Si has llegado con una dolencia, di en el nombre de Jesús, esa dolencia se va. Porque el que estuvo con Lázaro también está aquí a mi lado. El que dio la orden a Lázaro está aquí dando la orden a mi vida, a mi familia y a mi situación. Gloria a Jesús. El clamor familiar nunca debe faltar. ¿Cuántos nos unimos por oración cuando hay una situación por un hermano? Pasó la situación, pasó la oración. Usted tiene un problema en su casa, hasta el gato anda orando. Pasó el problema, nadie se acuerda. Y el reto de nosotros es que podamos seguir orando, mantener ese amor por la oración, aunque el problema haya pasado. Y por último, todo se arreglará cuando el Señor diga. Así ocurrió. Cuando dijo el Señor, se arregló todo. No hubo médico, no hubo remedio que yo no bebiera, pero se arregló todo cuando el Señor quiso. Gloria a Jesús. Mis hermanos, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, dije, a su nombre. Todo está planificado, todo está arreglado para que Él se lleve la gloria y la honra y no se la lleve otro. Porque a veces cuando nosotros hacemos la cosa, llevamos la gloria. Mira, eso fue la patillita que yo le di a la hermana que la sanó. Eso fue el remedio con ajo que yo le di. Mira cómo lo levantó. ¿Quién? Yo le di. Y a veces el Señor permite que usted se beba lo que sea. Incluso los médicos tienen que llegar a un extremo en el que dicen, ya aquí solté, ya aquí no hay nada que hacer, aquí ya no sabemos qué hacer. ¿Sabe qué? Justo en ese momento empieza a obrar el poder de Dios. Justo cuando los hombres no pueden hacer nada, empieza a actuar Jesús en nuestra vida.
A Él le encanta esperar que las cosas lleguen al extremo para que el orgullo, la vanagloria, cualquier tema que nosotros tengamos de altivez caiga por tierra. Y cuando tú estás ahí vuelto una palomita chiquita, entonces dice: ven, ahora yo entro en acción. Ahora yo entro en acción. Solamente pasarle algunas historias de personas que tuvieron que pasar procesos y que no lo entendían nunca, hasta que el Señor le dio la victoria. Uno de ellos fue José. ¿Quién ha escuchado hablar de José? Le pasa de todo. Un proceso tras otro, un proceso tras otro, un proceso tras otro. Lo meten en cisterna, lo venden, lo encarcelan. Todo hasta que lo puso el Señor en una posición de honra y de gloria. Pero antes de esa posición tuvo que ser metido en lo más hondo del proceso, en lo más hondo de la dificultad. Sacar hasta la última lágrima sin entender por qué injustamente yo estoy encerrado. ¿Por qué injustamente estoy metido en una cisterna? ¿Por qué injustamente estoy en un hoyo en el que me falta el aliento? Ahí está el Señor contigo, y el propósito de Dios te mantendrá con vida. Escucha esto: nadie, ni siquiera el mismo demonio podrá quitarte la vida antes de que el Señor te diga que la quite, porque el propósito de Dios se cumplirá y te mantendrá con vida hasta el último aliento. No te asustes si te sientes que ya está llegando al final. Ese final significa que estás llegando al comienzo de Dios. Ese final humano es el comienzo de Dios. Hay otra historia que no quiero dejar pasar ya en los minutos que me quedan. Hubieron 3 jóvenes que Nabucodonosor hizo una estatua, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Están en medio de un ambiente en el que está siendo puesta a prueba su fe. Y este momento en el que ellos están delante de multitud que se postró cuando dieron el aviso y ellos decidieron quedarse de pie, los llevó a ellos a llevar su fe al extremo. Diga conmigo: al extremo. ¿Sabe que el Señor te va a poner en ese mismo ambiente en ocasiones en donde tu fe va a ser puesta y llevada al extremo? Y fíjese que lo llevó tanto al extremo que le dicen: miren, tranquilos, si ustedes no se postran, lo vamos a entrar aquí en este horno y caliéntenlo 7 veces. Métanle leña para que eso arda. Y ellos, viendo el fuego y sintiendo el calor, dijeron: nosotros no nos postraremos. Y mira, si el Dios de ustedes creen que lo va a salvar, y dice: aunque no nos salve, no nos postraremos. ¿Por qué? Porque la fe en la que ellos habían creído y lo que entendía del Dios que les servía es que aunque los ojos humanos no vean la puerta del milagro, aunque los ojos humanos no vean la solución ahí cerca, ellos saben que si el Señor está, el Señor buscará la alternativa para sacarte de ese proceso. Y ellos dijeron: no importa. Y me imagino que como humanos, a medida que iban caminando hacia el horno, ustedes que se han calentado en chimenea aquí saben que a medida que usted se va acercando a una chimeneita, el calor es más intenso. Imagínese un horno ardiendo fuertemente. Mientras más se acercaban, más sentían el calor en la carne. Imagínese su fe puesta a prueba, y que no sean ellos 3, sino que sea usted que va caminando hacia el problema, a enfrentar la situación. No sé cuál es, póngale el nombre suyo, su familia, su esposo, su esposa, su matrimonio, su trabajo, su salud, lo que sea, y usted está llegando al extremo y está sintiendo ese calor tan fuerte ahí, y sabe que usted va entrando en fe, pero también la carne le va diciendo: mira, estás a punto de entrar ya y yo no veo el Señor que llega, y nos vamos metiendo y yo no veo el Señor que llega. Dime, ¿seguimos o estás a tiempo de echarte para atrás todavía? Puedes decir como Tomás: declaro muerte y no vida. Puedes decir como Tomás: no, vamos a entrar para que no muramos. No, ellos entraron porque ellos sabían que al Dios que les servía algo iba a hacer en medio de ese horno de fuego.
¿Y sabes qué? La historia ya usted la sabe. Cuando entraron ahí al horno de fuego, la sorpresa se la llevó el rey. La sorpresa se la llevó el gobernante. La sorpresa se la llevaron todos los que estaban. Porque de repente dicen: pero ¿cuántos fue que entramos? ¿Cuántos fue que lanzamos al horno? ¿Cuántos entramos? 3, pero es que yo veo 4 y no los veo atados, los veo desatados. Parece como que el fuego que está dentro es superior al fuego que había en el horno. Parece que hay una presencia que supera la calor que había en el horno, y esa se llama el fuego del poder de nuestro Dios. ¿Y sabes lo que pasó? El Señor los llevó hasta el extremo a estos 3 jóvenes. Hasta el extremo. Muchos de cualquiera de nosotros nos hubiésemos devuelto. Llegando al horno, la retirada, me rindo. ¿Dónde que hay que postrarse? ¿Sabes que cuando te llega una dificultad y tú te rindes, tú estás retirándote antes de entrar al horno? Cuando tú te postras ante el mundo, cuando ante la primera prueba tú te caes, cuando tú niegas tu fe, cuando tú no permaneces en lo que el Señor te ha enseñado, cuando tú no permaneces de pie en la doctrina que el Señor ha predicado a través de sus ministros, y tú dejas eso a un lado y empiezas a negociar con el mundo, a contaminarte con las cosas del mundo, a negociar con lo que el mundo te da, con sus placeres. ¿Sabes qué? Ahí mismo estás tú postrándote. Pero dice que cuando ellos vieron la gloria de Dios, muchos de los que estaban ahí quedaron sorprendidos, incluso el rey. Y de una vez tuvo que lanzar un decreto. Y dijo: el Dios al que esto le sirven es superior a todos los dioses. Nunca había visto un Dios que libere a alguien de un horno de este tipo. Por eso de ahora en adelante nadie se meta con el Dios de estos muchachos. Ahora en adelante todo el mundo respete ese Dios al que ellos le temen. ¿Sabe por qué? Porque hasta el diablo tendrá que reconocer que Dios ha hecho grandes cosas contigo, y va a tener que decir: no, donde yo veo a ese hermano voy a tener que huir. Donde yo veo a ese siervo voy a tener que huir, porque ahí habita la presencia de Dios en la vida de esa persona. Si en tu familia está el Señor, si en tu familia está la presencia de Dios, entonces el enemigo tendrá que irse a otro lugar, porque a lo lejos vendrá la gloria que Dios ha puesto en ti, sobre tú y tu casa. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el verso 10 del mismo capítulo 11, en el verso 40, habla una clave fundamental, y es que resalta el valor de creer. No puede ocurrir nada poderoso en tu vida si tú no lo crees. No puede ocurrir un cambio en ti si tú no lo crees. ¿Cuántos mensajes nosotros predicamos? ¿A cuántas multitudes predicamos? Y hasta que tú no crees ese mensaje, nada va a pasar en tu vida. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que tu esposo o tu esposa sea transformada? ¿Quieres que todo tu entorno sea transformado, pero todavía no quieres meterte con Dios? Tienes que creer en lo que estamos predicando. Tienes que creer en la palabra que se está predicando, para que esa palabra tome vida en ti. Y por eso el Señor resalta: tienes que creer. Y termino con los versos 43, 44, donde el Señor declara la palabra y lo hace de una manera magistral, y sigue haciéndolo para llamar la atención tuya y mía. Escucha bien. Escucha bien lo que pasa aquí en este verso. Desde el 41 hasta el 44, el Señor hace un acto de oración al Padre y dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Y mira lo que dice en el 42: yo sabía que tú siempre me oyes, le dice al Padre. Él oró al Padre y él dice: yo sé que tú me oyes, pero escuche bien, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Para que crean. Wow, cuánto tiene que hacer el Señor para llamar tu atención. Cuánto tiene que hacer el Señor para llamar tu atención y tocar tu puerta. Es como aquellos que hacen actividades y cosas y van y tocan, y después viene con una guitarra y después viene con un instrumento. Es buscando la manera de que tú abras tu corazón.
y tú todavía estás ahí resistiéndote. No, porque yo tengo que dejar aquello, yo tengo que dejar esto, todavía no es el tiempo, yo estoy muy joven. No, el Señor está haciendo hasta lo imposible para que tú creas. Ahora es el tiempo de que tú abras tu corazón, de que no lo endurezcas y le digas: Señor, dime qué tengo que hacer. Ya no es necesario que tú hagas más nada, ya tú lo hiciste todo, ya yo creo en ti y te abro la puerta de mi vida. Amén. Dice el Señor: todo lo hice por la multitud. Padre, pude haberte orado aquí calladito, pero lo hice en voz alta para que ellos vean de dónde viene el poder y la autoridad. Y entonces había clamado y dicho esto: Lázaro, ven. Lázaro, ven y sal fuera. Y hay una característica en Lázaro, y dice que este tenía las manos atadas y los pies estaban vendados, estaba como tipo momia. ¿Cuántas son las vendas que te atan a ti hoy? ¿Cuántas son las luchas que todavía tú no has podido librar? ¿Cuántas son las ataduras que aún tú sirviéndole al Señor siguen atormentando tu vida? Esta mañana el Señor declara una palabra sobre ti y dice: ven y toma vida. Esas vendas se van a empezar a romper. Esas cosas que te tienen atado van a tener que empezar a desatarse. Dice que Lázaro empezó a salir de la tumba y medio momia todavía, pero las vendas se iban quitando, y la última palabra fue: vayan y desátenlo y déjenlo ir, porque en Cristo hay libertad. Póngase de pie, mi hermano. El Señor es bueno. Si los adoradores vienen y me ayudan, adoramos un momento antes de terminar. Te invito a que esta mañana tú recibas esta palabra. Tú recibas esta palabra. Pero solo se activará esta palabra en tu vida si tú lo crees. El Señor ha hecho todo esta mañana para ayudarte a creer. El Señor ha levantado un muerto esta mañana para ayudarte a creer. El Señor ha librado a alguien del horno del fuego para ayudarte a creer. Hay muchos testimonios aquí que el Señor los ha hecho para ayudar que los demás crean. Hay muchos testimonios en la casa que el Señor ha permitido que ocurran para que tú puedas entender al Dios que tú le sirves. Hay muchos testimonios que el Señor hará esta mañana para testigos de aquellos que todavía no creen. Amén. Alguien vino a buscar un testimonio esta mañana. Alguien quiere testificar al Dios que nosotros le servimos. Amén. Pues levanta tu mano ahí. Vamos a adorar un momento y vamos a decirle: Padre, en esta mañana yo he venido, Señor, con ataduras. Padre, es muy probable que todavía esté luchando con cosas que vienen del pasado y me atormentan. Es probable, Señor, que aquí donde estoy en tu casa, tú que conoces mi corazón sabes que tengo cosas que todavía tengo que dejar. Pero hoy he recibido una palabra. Hoy he recibido una palabra y quiero creerla. Dígale: decido creerla. Decido creer esa palabra que me va a hacer libre en esta mañana, que va a quitar toda la atadura que hay en mí, que va a quitar todo ese vendaje diabólico que el enemigo ha puesto. Dile: Señor, mira mi necesidad. Mira mi necesidad, Padre. El Señor ya ha hecho muchas cosas para ti, y la más grande de todas fue haberse hecho uno y haber entregado por amor su vida. Pero aparte de esa sigue haciendo otras y otras para llamar tu atención, para de alguna manera decirte lo importante que eres. Y si en el proceso que estás te has sentido triste, en esta mañana el Señor te dice: no deje que la tristeza te invada. Eso que estás viviendo soy yo que lo estoy permitiendo por amor a ti. Todavía no he querido llegar con poder, porque si llego el proceso se acorta. He querido esperar 2 días para que todavía tú entres en un estado más fuerte de dificultad. ¿Sabe por qué? Porque mientras más grande la dificultad, mayor será el milagro.